Y seguimos con la información política y municipal. Concretamente, esta tarde será protagonista Fuente Palmera. En su ayuntamiento, a las 5:30 de la tarde, está previsto se realice un pleno extraordinario con un solo punto, el de estudiar un informe de viabilidad o no de constituirse Fuente Carretero en entidad local menor. El diario Córdoba señalaba esta mañana que prácticamente todo Fuente Carretero se ha movilizado para asistir a este pleno. Nos imaginamos que las dependencias municipales de Fuente Palmera no serán tan grandes como para cobijar a tantos ciudadanos. Lo que sí sabemos es que autobuses, coches, pancartas y mucho más podrá reunirse esta tarde en la Plaza Mayor de Fuente Palmera, la plaza del Ayuntamiento. Estaremos allí en ese pleno para cubrir exactamente ese debate entre las fuerzas políticas de la colonia de Fuente Palmera sobre el futuro de Fuente Carreteros. A la ley de base del régimen local de 2 de abril de 1975 se refiere a ella en su artículo 45. Sexto, el artículo 45 de la ley de base permite a la ley de la comunidad autónoma la regulación de las entidades de ámbito integral territorial de los municipios que encardinarse el tema en la ley 3/1963 de 1 de junio de la Junta de Andalucía sobre la organización territorial de la comunidad autónoma. En el artículo 13 se dice que en la creación y educación de cualquier otro agente territorial requerirá la ley del Parlamento de Andalucía. Tras reconocer como estructura territorial normal a los municipios y provincias en el artículo 2, y referirse a la comarca en su artículo 10, la que igualmente realizará una ley del Parlamento para su creación. Séptimo, ahora bien, con la posición de motivo de esta ley andaluza, la organización territorial de la comunidad autónoma de Andalucía se dice textualmente que la ley definitiva se trata por el razonamiento de lo espontáneo, enraizados en lo real, sin perjuicio del momento de la tendencia coherente con el interés general de Andalucía. En el artículo 3 hay una norma general proclama que la organización territorial de la comunidad autónoma se inspirará en los principios de autonomía, eficacia, descentralización, coordinación y solidaridad al servicio de los intereses generales de Andalucía. Estamos convencidos de que la viabilidad de nuestro proyecto, que no es otro que la creación de la entidad local menor de carreteros, por lo que habrá de tramitarse la correspondiente proyecto de ley para su aprobación por el Parlamento andaluz. Octavo, al no existir normas concretas que regulen cómo y con qué requisitos han de crearse estas entidades locales menores, nosotros hemos recogido de la legislación del régimen local de ámbito nacional los requisitos al efecto, y de ahí que al amparo del artículo 24 de la ley derogar la ley de 1955 y el artículo 45 de la ley estatal de base del régimen local, estimamos necesario los siguientes requisitos previos. Ese era, como ustedes están comprobando, el escrito, el informe dirigido por la Comisión de Fuente Carreteros al Ayuntamiento. Lo leía su secretario Carmelo Tubío. Hemos tenido que desistir de continuar escuchándolo porque la grabación, como han podido ustedes comprobar, no gozaba de toda la calidad necesaria para entenderse todos los puntos que los fuentecarreteños, los carreteños mejor dicho, presentaban a su ayuntamiento. El escrito fue rebatido por un informe técnico de la Secretaría de Fuente Palmera, donde se hacía ver lo inviable de constituirse en entidad local menor. Luego llegaría el debate y las votaciones. Pero antes de continuar con la exposición de este pleno, queríamos hacer una pausa musical y señalar que tenemos entendido ya que en Fuente Palmera se ha acabado el encierro. Es decir, los carreteños van a encauzar la dinámica de sus actuaciones hacia otro frente. Parece ser que se van a Córdoba. De eso hablaremos después de este tema musical. Andalucía, en la voz del turronero. Entrañas mías, las entrañas mías, como me hieren el alma las cosas de Andalucía. Porque la verdad del cuento del abandono del campo la saben bien unos cuantos que no tienen sentimiento. El campesino andaluz rota la farda y las manos, se ha olvidado nombrar a Dios de tanto destiniano. De entrañas mías, las entrañas mías, como me hieren el alma las cosas de Andalucía.
Andalucía, cómo me duelen las cosas de mi tierra. Hablamos ahora con Rafa en Fuentecarreteros, que es miembro de la Comisión por la Pedanía de Fuentecarreteros. Buenos días, Rafa. Buenos días. Parece ser que se acaba el encierro. Sí, se acaba, pero no se acaba la lucha. No se acaba la lucha. ¿En qué frente vais a dirigir ahora vuestras actuaciones? Mira, ahora por de pronto vamos a ir a Córdoba, vamos a ir a la delegación de gobierno para manifestarle a la delegada, a ver si nos recibe, y bueno, manifestarle todo el proceso que hemos llevado y a ver qué actitud toma esta señora. ¿Cómo se ha desarrollado el encierro esta noche? ¿Cómo? ¿Cómo se ha desarrollado el encierro? El encierro muy bien, muy bien, ¿no? Bien, pero mal, ¿no? Claro, porque es que hace mucho frío. Hace frío. ¿Cómo cuántas personas han permanecido esta noche en el ayuntamiento? Mira, se fueron, cuando terminó la asamblea, se fueron el personal y después vino a eso de las 10, cuando ya comieron, las mujeres le dieron en fin, todo, y al final se llegaron a 110, 115. 110 o 115 personas han permanecido encerradas. Sí. Como ya conocemos la grabación, la tenemos aquí grabada, dentro de unos minutos la vamos a emitir, pero ¿qué ambiente se respira ahora mismo entre los carreteños cuando se ha votado a favor del informe técnico de la Secretaría de Fuentepalmera, del Ayuntamiento de Fuentepalmera, donde no se ve viable el que tengáis pedanía? Es decir, ¿qué ambiente se respira entre las familias de Fuentecarreteros? Bueno, pues de indignación y de cabreo y de, yo qué sé, de estupor, ¿no? De estupor y del cinismo de los concejales, ¿no? Tanto de los de la derecha como los del PSOE. Porque, bueno, ¿qué pasa? Como dice todo el personal aquí, bueno, la pedanía la queremos nosotros y para eso hemos votado la mayoría, ¿no? Hemos firmado y estamos aquí la mayoría representando al pueblo de Fuentecarreteros. ¿Por qué motivo entonces no nos dan? No la pide el pueblo. Si se equivoca, se va a equivocar el pueblo. Entonces, ¿por qué motivo no nos dan la pedanía? En fin, que esto es un callejón que se han metido esta gente que nosotros vamos a tirar para adelante. Es decir, que es un proceso, es un paso que, bueno, que fuera sido definitivo, muy importante, pero que tampoco es definitivo. Vamos, el definitivo lo tiene que dar el Consejo de Gobierno y conté con eso, seguiremos peleando, ¿no? Pero vosotros afirmáis que el no verlo viable ya el Ayuntamiento de Fuentepalmera quizás limitará la decisión de la Junta de Andalucía. Hombre, que si vemos viable... Sí, es decir, con el informe del Ayuntamiento de Fuentepalmera, ¿cómo reaccionará la Junta? Hombre, pues si el Ayuntamiento hubiese dado luz verde, hubiese dicho sí afirmativamente a la entidad, ¿sabes? Pues entonces, claro, eso es un paso muy importante, ¿no? Porque, bueno, porque la Junta lo que pide es un informe al Ayuntamiento, a ver si es viable la entidad local menor. ¿Tenéis previsto también una manifestación en Fuentepalmera? Sí, ahora antes de irnos para Córdoba. ¿Cómo vais a ir a Córdoba todo ese personal? Mira, es que hemos hecho un porreo Sí. y hemos alquilado 2 autocares. Ajá, Entonces mucha gente no podrá ir, porque no tenemos más pela, vamos. sí. Y entonces vamos a ver si 2 autocares vamos a ir. Vamos a ver si iremos 120 o 130 personas. Rafa, por último, ¿habéis recibido muestras de solidaridad de algún núcleo de Fuentepalmera o de otros pueblos o de otras instituciones? Bueno, de gente particular, incluso del mismo Fuentepalmera, vinieron anoche aquí, es decir, un poco tarde y eso, pero vinieron. Y de la Ardea, pues, están aquí. Es decir, anoche mismamente había gente de la Ardea, ¿no? Y hoy, pues, como tienen que venir todo el mundo a los papeleos y todo, aquí en Fuentepalmera, pues también están pasándose por aquí, animándonos y eso. Pues gracias, Rafael, y seguiremos informando de vuestras actuaciones ante la Delegación de Gobernación en Córdoba. Vale, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Entrañas mías, las entrañas mías, como me hieren el alma las cosas de Andalucía. Porque la verdad del cuento del abandono del campo la saben bien unos cuantos que no tienen sentimiento. El campesino andaluz rota la farda y las manos, se ha olvidado nombrar a Dios de tanto destiñamos. Entrañas mías, las entrañas mías, como me hieren el alma las cosas de Andalucía. Con las manos hechas girones
campesino te has quedado y has empapado los terrones, la sangre que has derramado. Con los huesos doloridos, quemaditos por el sol. Con el rostro entristecido sin tener paso ni voz. Las entrañas mías, las entrañas mías. Como me hieren el alma las cosas de Andalucía. Las cosas de Andalucía. Aquí en Radio Palma, a las 11:25 de la mañana, estamos tratando del desarrollo del pleno de ayer. Antes de escuchar el debate, es decir, las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos políticos que forman el Ayuntamiento de Fuente Palmera, que no fue tales portavoces, sino que se acordó que fuese uno a uno la intervención directa que se pronunciara sobre el tema, vamos a hacer una pausa publicitaria para continuar con el tema de Fuente Palmera, Fuente Carreteros y su pedanía. Óptica Antonio García en calle Feria. Miramos por sus ojos. Sabemos que usted siempre exige calidad, garantía y rapidez, y ese es nuestro modelo de trabajo. Óptica Antonio García, más de 20 años cuidando sus ojos y oídos en Palma del Río y la comarca. Lo último en gafas graduadas de sol, lentes de contacto y aparatos para sordos. Óptica Antonio García, en calle Feria 53. Llámenos al 64 37 43, Palma del Río. Miramos. Permítanos unos minutos de atención para hablarles de seguros. Seguros Marcelino Canovaca. 25 años de ejercicio profesional como asegurador en Palma del Río y su comarca. Agente de seguros colegiado. Avalado por compañías de máxima solvencia y prestigio nacional como son Grupo Asegurador Catalana Occidente, Grupo Asegurador Reunión en Seguros Generales, CAP Internacional de Seguros especializada en defensa jurídica. Seguros de distintos ramos como automóviles, incendios, vida, jubilación, comercios, accidente, familia, hogar y comunidades. Admítanos unos consejos para cuando decida contratar un seguro. No deje su seguridad en manos de cualquiera. Infórmese bien con quien trata. No compare precios, compare solvencia, solidez, economía, garantía y profesionalidad. Son algunos consejos de Agencia de Seguros Marcelino Canovaca. Confíenos su seguridad. Somos profesionales. Seguros Marcelino Canovaca, calle Ancha 30, teléfono 64 36 14, Palma del Río. No pierdas esta oportunidad. Puedes obtener el título de peluquería con ARE. Centro privado de enseñanza a distancia autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Además, con la ventaja de poder hacer las prácticas en Palma del Río, en Peluquería Hermanos Millán, calle Pacheco 14. Más información por teléfono al número 64 38 43. Y recuerda, es importante, el título a obtener de peluquería está autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Y seguimos informando acerca de la situación creada en Fuente Palmera y el grito unánime de los carreteños que quieren su pedanía y que, como saben ustedes ya, el ayuntamiento no informó favorablemente a través de un informe técnico de la Secretaría de este ayuntamiento que será remitido a la Junta de Andalucía. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada de Gobernación, Carmen del Campo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Carmen del Campo, Casa Sur, recientemente elegida delegada de Gobernación. Empieza usted el año con problemas, ¿no? En fin, yo no considero que sean graves problemas. Hay aquí un procedimiento que se está tramitando y está siguiendo su camino. Simplemente eso. Yo no sé si usted lo sabrá, pero dentro de unas horas tendrá a los vecinos de Fuente Carreteros, a bastantes vecinos de Fuente Carreteros, manifestándose ante la delegación de Gobernación. ¿Conoce usted todo lo que pasó ayer en Fuente Palmera? Efectivamente, ayer hubo en Fuente Palmera un pleno del ayuntamiento para aprobar el informe que es preceptivo enviar a la Junta de Andalucía para que a su vez el Consejo de Gobierno decida la constitución o no de una entidad local menor. Delegada de Gobernación, queríamos saber si ese informe, como ya conocemos, es de carácter negativo, es decir, el Ayuntamiento de Fuente Palmera se ha pronunciado como que no lo ve viable
¿Ese informe será al 100% medido por la Junta de Andalucía o es simplemente informativo? Los informes, evidentemente, son informativos. La decisión final corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta. Ahora bien, es evidente que un informe técnico de este carácter, especificando si se dan las condiciones de patrimonio, de medios económicos, de funcionamiento anterior e independiente del núcleo, tiene que ser tomado en cuenta por el Consejo de Gobierno. ¿Usted conoce ese informe ya? ¿Lo tiene usted en sus manos? Aún no tengo en mis manos el informe, si bien conozco su contenido en grandes líneas. Usted mantuvo ayer una reunión, nos parece, con otros delegados de Gobernación de Andalucía y con el consejero. ¿Se habló de este tema? No, ayer fue una reunión con un tema muy específico y no tocamos para nada ni este tema ni ningún otro que se refiera a la administración local. ¿Me va a permitir usted que enfoque la cuestión desde otro punto de vista, desde su partido, el Partido Socialista? Ayer había miembros de la Ejecutiva Provincial en el Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera. ¿Le han puesto en conocimiento la situación real de cómo viven esto los vecinos de Fuente Carreteros? Y más sabiendo que dentro de unos minutos los tendrán ante su puerta. En fin, yo creo que tengo un conocimiento bastante claro de cómo viven esto no solo los vecinos de Fuente Carreteros, sino los vecinos de toda la colonia y los vecinos de Fuente Palmera. Y creo que todos los vecinos, por una u otra vía, intentan que el municipio en general salga lo mejor librado, no solo en lo político, sino en lo económico y en el campo de los servicios. Ayer uno de los concejales independientes planteó que había visitado una situación muy parecida en las pedanías de Jerez de la Frontera y la veía un poco inviable. ¿Usted ha tomado referencias de otras situaciones, si es viable que Fuente Palmera y toda su colonia, para aquellos que lo pidiesen, porque allí se decía que como lo pida uno lo van a pedir todo, puedan constituirse en pedanías? Mire usted, la ley básica del régimen local, lo mismo que el reglamento de población, prevé la posibilidad de constitución de pedanías, es decir, esa posibilidad existe. Ahora bien, la viabilidad de esa posibilidad depende de estudios muy concretos, de estudios fundamentalmente de interés de la población, de existencia de una conciencia separada y muy fundamentales de patrimonio y medios económicos. Efectivamente, en España tenemos un gran número de municipios, todos lo sabemos, lo cual hace muchas veces inviable la vida económica de los municipios pequeños. No está la constitución de entidades locales menores o de entidades territoriales inferiores al municipio dentro de la línea de lo que sería una racionalización municipal, lo cual no quiere decir que haya casos concretos como los que se han dado en Jerez o como los que en esta misma provincia tenemos en Algayarín o en Cinarejo, en que se constituyen estas entidades, pero no puede ser una constitución alegre, sino que tiene que ser una constitución muy pensada, basada en unos estudios y cuya viabilidad se conozca de antemano, porque si no, los perjuicios vienen para los vecinos y vienen para los habitantes de esa propia entidad que se está constituyendo, que tiene que hacer frente a una serie de gastos para los que no está dotada. Por último, para no interrumpirme más en su mañana de trabajo, delegado de Gobernación Carmen del Campo, ¿recibirá usted a la comisión pro pedanía de Fuente Carreteros en esta mañana? En esta delegación no hay ninguna noticia oficial de la llegada de una comisión, pero vamos, no es costumbre de la administración dejar de oír a los ciudadanos que se presentan ante la administración de una forma ciudadana también. Pues muchas gracias, Carmen del Campo, y que le sea favorable 1987 a la delegación de Gobernación, que tiene mucho que tratar, ¿no? Pues sí, bastante. Gracias, hasta otra, ¿eh? De nada, adiós. Bueno, vamos a escuchar la murga de los currantes. Es Carlos Cano quien canta a los trabajadores. Ay, señor, la Carmarola que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el sevilla, las letras, el televisor. You speak English, turismo, sofico, renta, los alemanes, bomba en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con traje de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para huesura, y llega la rotura y el personal, que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuece la java, suelta al cantar. María, coge la rienda de la autonomía. Marcelo, que los parados quieren currelo. Manuel,
buenamente va a explicar el mecanismo, tira para adelante de la manera más bonita popular. Saca mercado y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos parten, que cuerpan pronto los emigrantes. Haya cultura, prosperidad. Maroto siembra la tierra que no es un coto. Palote que ya está bien de su padre bote. Ramón, hay que acabar con tanto bribón, la vamos a dar con el tránsito que tránsito para chimpón y a currar, para. Esto es la murga, los currelantes, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira para adelante de la manera más bonita popular. Saca ver paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes. Haya cultura y prosperidad. Carlos Cano, haya cultura y prosperidad. Nosotros hubiéramos dicho así como muy bien, haya cultura. Bueno, pues vamos a escuchar ahora ese debate que se mantuvo en el Pleno. Eran los portavoces socialistas, comunistas, porque tan solo había un comunista, y los dos independientes. Escuchamos esta intervención. Lo que dice la Secretaría, yo lo que sí quería al presidente de la corporación, ya que es un pleno del cual nos podemos sentir orgullosos porque de verdad nos sentimos hoy más que nunca representando a nuestro pueblo, es que se diera la palabra individualmente y no hubiera portavoces, sino que hubiera hoy concejales que cada uno se expresaran con arreglo a lo que hoy pueda sentir esa concurrencia de personas que vienen a escuchar una decisión nuestra y por supuesto admitirla, salga el resultado que salga, porque puede ser una lección para nosotros mismos en asumir el resultado de aquí y que el tiempo es el que tiene que dar la razón a aquel que en su día la tenga. Ahora yo pediría que se manifestaran ustedes y el grupo comunista también, y yo después me regreso a la previa votación que... Sí, bien, esto sería la postura del grupo socialista, que lo ha manifestado en cada ocasión a través de la persona del alcalde. De el tema de hoy, las opiniones y las decisiones, bueno, las opiniones no hay nada que decir, las opiniones serían a título individual, puesto que es algo que afecta a la estructura de la colonia. Yo, por tanto, en un grupo socialista, estoy de acuerdo en que no haya tal portavoz, sino que cada cosa haga uso de la palabra. Por Antonio, ¿tú tienes algún conocimiento? Sí. Bueno, pues entonces, igualmente empezamos por ahí. Pues yo lo que tengo que decir es que sinceramente estoy completamente de acuerdo con el informe que da la Secretaría y no creo que sea, vamos, viable, puede ser que esté equivocado, pero creo que no sea viable la conversión de una entidad local para el municipio de Fuente Carretero. Lo contó mi otro. No. Para mí personalmente, y yo creo que para todos los que componemos la corporación municipal, el que se puedan sentir heridos por una ilusión, un grupo de hombres y mujeres de una aldea, que yo creo que todos debemos de respetar su ilusión de crear un núcleo de población inferior al municipio. Pero yo creo que no está en el ánimo de nadie de turbarle su ilusión. Nosotros como grupo independiente hemos acudido a cuantas reuniones se nos ha invitado a la aldea de Fuente Carretero con muchísimo gusto y hemos expuesto nuestras razones. Decíamos porque como no estamos asesorados por ningún grupo político hoy y porque jurídicamente no podemos nosotros ni debemos de que nuestra opinión fuera la que aquí prevaleciera,
dijimos que era muy respetable para todos nosotros la información que ellos tuvieran, la que presentara el Ayuntamiento de Fuente Palmera también, pero que nosotros tendríamos que buscar una información no política para una decisión de tal envergadura. Entonces, aparte de los datos económicos que nosotros hemos elaborado, que no entra en juego con la cuestión porque sería entrar aquí en una cadena de números que no procede, pues yo personalmente, y mi compañero Andrés también me ha acompañado, hemos hecho unas gestiones a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entidades locales menores del pueblo de Jerez de la Frontera. No las hemos hecho con los políticos porque, entre otras cosas, para esto no nos fiamos de las posturas políticas que en cada núcleo de población pueda haber. Entonces lo hemos hecho contactado con los funcionarios. Los funcionarios nos han dado la información quizá un poco desilusionadora para esta edición de este pueblo de Fuente Carretero. Pero como eso es una cosa que no se puede extrapolar, la cuestión de estas aldeas, que hablar de aldeas con 6.800 habitantes, con 5.270, con 4.500, unas a 20 kilómetros del núcleo de población, otras a 48, otras a 30, sí, a una distancia que yo creo que tienen razones más que suficientes estas aldeas que nosotros hemos contactado para que tengan un ayuntamiento propio. Pero además nos han dicho la imposibilidad que se ve para desenvolverse con las transferencias que gracialmente, no obligatoriamente, sino gracialmente le hace el Ayuntamiento de Jerez. Y dicho por ellos mismos, dicen que no todas las aldeas de Jerez funcionan con la misma armonía, porque dependen mucho del lazo que le una con la población matriz. Quiere decir esto que una, si son del color que al Ayuntamiento matriz les viene bien, funcionan mejor, y otras, si son de distinto color, pues desgraciadamente no funcionan tan bien. Y el grupo independiente, yo portavoz del grupo independiente, aunque en este momento no quiero hablar en nombre del grupo independiente, sino como Manuel Adames Corredera, y así se lo pido ahora a Andrés que de manifieste, hago una propuesta para que de una vez para todas, porque estoy convencidísimo que en las próximas legislaturas que pudieran venir con una entidad local menor no se iban a limar las posibles asperezas que pudiera venir debido a la dispersión del pueblo y al montón de problemas que nos rodean en toda la aldea, solicitar de una vez por todas, ya que yo creo que, no sé jurídicamente cómo será, pero de luego personalmente y socialmente y en el espíritu de unión y lucha que tiene la aldea de Fuente Carretero, nosotros pediríamos que a ver si se pudiera solicitar, y yo esto se lo transmitiría a la misma Junta que con tanta ilusión ha elaborado toda esta documentación, que también es muy digna de tener en cuenta, solicitar un ayuntamiento pleno para ellos, independientes desde Fuente Palmera, que yo creo que va a ser y sería la ilusión no ya solo de Fuente Carretero, sino yo creo que del pueblo de Fuente Palmera, porque yo ya digo que no como partido político representante de este ayuntamiento, sino como portavoz de mi pueblo y de mi colonia, en el sentir de los demás, es lo que hago suyo mi dicho. Verde, blanca, verde. Carlos Cano. Era la intervención del portavoz independiente. Ahora escucharemos la de los socialistas y la del comunista. Vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde.
cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía, trabajadora verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera. Vamos a escuchar ahora la intervención del concejal comunista Antonio Arriaza, quien expresa su opinión. Yo no estoy a favor del informe de Secretaría, porque el informe de Secretaría está basado en lo que ustedes en parte habéis planteado. Tampoco estoy de acuerdo con lo que está planteando el Club Independiente, porque cuando se ve que es imposible la concesión de un empleado local menor, no es imposible, porque lo que tienen que decir sí son ustedes, que son mayoría absoluta. Pero entonces es imposible la otra vía, por la cual el Club Independiente quiere ir, ¿no? Aparte de que, según el artículo 45, el centro carretero se puede constituir como entidad local menor, tal como te parece, en la nueva ley de régimen local. Yo no me voy a defender, hay un plan de mi dinero. Yo lo que quisiera saber, y creo que me lo responden ustedes, lo positivo que tiene, yo veo muchas cosas positivas, pero lo negativo que ustedes han lanzado y otro grupo de gente que dicen que le quita al resto de las aldeas. Yo quiero saber qué es lo que le quita de entidad local menor al resto de las aldeas. Yo quiero que me lo digan ustedes, el grupo socialista. Porque ustedes saben que después de reunir 3 veces los grupos independientes, el Partido Comunista y el PSB, este grupo de personas, que no es el grupo científico que lo tiene la gente de esto, ya se comprobaba con tener una competencia mínima. Las competencias están marcadas aquí en la ley de régimen local. Las competencias que estos señores el pueblo heredero, ya las que aquí marcan, competencias de la entidad local. La entidad local, ya el ámbito territorial, inferior al municipio, tendrá las siguientes competencias. Primero, la construcción y conservación y reparación de estantes, lavaderos y agregaderos, cosa que no se da en el centro carretero. Ustedes fíjense qué poca voluntad tiene de conseguir la entidad local menor a fuente carretero. Esa era la expresión, parte de la opinión de Antonio Arriaza, concejal comunista. Luego intervinieron los socialistas. La primera persona fue su alcalde como portavoz, quien se manifestó favorable al informe, es decir, un informe que no ve viable la pedanía, e inmediatamente socialistas se unieron a las declaraciones del alcalde, pues brevemente diciendo: estoy a favor del informe, estoy a favor del informe. Luego pudimos hablar con el alcalde, quien ya nos matizó un poquito más este tema, así como las repercusiones que podía tener. Le preguntábamos al principio al alcalde si esta decisión había sido consultada con el partido, y entre otras cosas nos dijo: el Grupo Socialista, incluso a nivel de Córdoba, creo que se permita dar directrices a los respectivos grupos socialistas. Sería una barbaridad. ¿Ni siquiera directrices desde la Junta de Andalucía o de la Consejería de Gobernación? En absoluto. Lo que a mí sí me consta es que en uno de los pocos puntos en los que había acuerdo en la Junta de Andalucía por todos los grupos políticos es en esto. Y va en sentido, y digo todo, digo desde AP, pasando por el PC, por el PSOE, por el PA, toda la Cámara, se ha pronunciado en el sentido de que no es conveniente que haya más municipios y mucho menos entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Por la conflictividad que suponen uno, y en cuanto a municipios propios, por el excesivo coste económico. Si tenemos en cuenta que este país es un país excesivamente municipalista, ha habido una acusación del Partido Andalucista hacia el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, en lo que se le acusaba directamente de no ser capaces de suprimir municipios. Por tanto, el PSOE en absoluto ha influido en el tema este. Usted en Radio Palma manifestó que no le preocupaba a su partido los resultados electorales de este pleno. Pero vamos a tomar datos. Ahí hay 500 y algo más de firmas que se han pronunciado sobre la entidad local menor. ¿Se podría correr el riesgo en junio de que esas 562 firmas se fueran al partido que ha votado que no se ha manifestado a favor de ese informe y que está por la entidad local menor, es decir, el Partido Comunista? Hombre, este país nos está demostrando a lo largo del año que es consecuente y que sabe las decisiones que toma. Esa misma pregunta nos la hacíamos con el tema de la OTAN. En el tema de la OTAN hubo partidos que tomaron soluciones fáciles ante un problema difícil y la reacción pública también fue inmediata. Nosotros en esto, como muy bien dejé claro el otro día, la decisión nuestra no se basa en criterios electoralistas,
se basa en criterios de la gobernabilidad de la colonia de Fuente Palmera, en cuestiones económicas y en cuestiones sociales. Para nada se ha tenido en cuenta los posibles votos que se nos pudieran ir, en absoluto. Prima más la seguridad de la colonia en todos sus aspectos que la cantidad que se nos puede ir. De todas formas, para tu propia tranquilidad te quiero decir que no son tantos los que se irán como los aquí presentes. Por último, alcalde, la decisión que ustedes han tomado en el pleno de hoy podría acarrearle una inestabilidad en las relaciones de los pueblos de Fuente Palmera. La inestabilidad se produce en aquellos países donde los regímenes no están lo suficientemente asentados en cuestiones democráticas. En un país donde hay una democracia y unas leyes que están vigentes, que emanan del Parlamento español y la mayoría refrendadas por el Parlamento andaluz, no debe ni tiene por qué haber más alteraciones que las que marque la propia ley. Y las leyes nunca son en el sentido de provocar, sino en el sentido de convencer. Por tanto, cualquier reacción de otro tipo me parecería, incoherente. El Grupo Socialista, por supuesto, no va por ahí. Ya he dicho en el Pleno que si la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía se manifiesta en sentido contrario a nuestra opinión, sabremos acatarla. Pedimos lo mismo para los demás. Esas eran las declaraciones del alcalde José Espejo al término del Pleno. Luego se mantuvo como una especie de mini rueda de prensa donde intervino Diego Ballesteros y otros miembros de la Comisión Propetanía para Fuente Carretero, y en esa intervención pudimos escuchar a Diego Ballesteros decir estas cosas. A ver si te traes una silla. Vete a la Segovia. He tenido la palabra. Trae una silla. Vale. Trae otra silla. Va al director. Bueno, vamos a ver. La valoración. La Junta de Andalucía, Consejería de Gobernación, a la que nosotros le dirigimos nuestra petición, que es el escrito que se ha leído ahí, ¿no? Sí, que es el escrito que se ha leído. Cuando le pide un informe al ayuntamiento es porque nuestras cosas están en orden. Cuando uno hace una instancia y no está en orden, no le piden al inspector de turno el informe, sino que te la devuelven y dice, arregle usted esto, esto y esto que no está en condiciones. O usted no tiene derecho a pedir esto. Entonces, cuando la Junta tira millas para adelante y le pide el informe al ayuntamiento, quiere decir que nuestra petición está en orden y que va para adelante. Cuando el ayuntamiento hace el periodo de información pública, quiere decir que en principio lo asume, que está de acuerdo y que sigue el proceso que le ha ordenado la Junta, ¿no? Y además es curioso, como también decíamos antes, que no hay ni una sola reclamación. Que sabéis que a la hora de tener que marcar términos municipales y todo este tipo de historias, siempre hay algunos propietarios que dicen que se van a ver perjudicados y que reclaman. Bueno, esto en cualquier planes de urbanismo de cualquier municipio está a la orden del día, ¿no? Sin embargo, aquí es sintomático que no ha habido ni una sola reclamación. Entonces, lo que se le pide en este informe son tres cosas. Uno, informe sobre la petición y reclamaciones habidas. Y luego, informe sobre la petición, en primer lugar. Dos, informe sobre las reclamaciones que haya habido. Y todo. Y tres, pronunciarse en orden a si la entidad que se pretende constituir contaría con los medios económicos suficientes para hacer frente a los servicios mínimos que le estén atribuidos. Eso de pronunciamiento significa tomar postura de sí o no. Claro. Y se ha limitado a un informe técnico en el que un poquito se lava las manos, de alguna forma no se pringan. Efectivamente, eso es lo que han hecho. Entonces, ellos tenían que haber votado. Primero, la petición nuestra, si están de acuerdo o no, porque la misma ley les marca, por ahí en un artículo que después puedo decir si queréis, que la votación, para que sea informe positivo, tiene que ser por 2/3. Aquí ni siquiera se ha votado. Entonces, tienen que decir en el informe sí o no. Luego tienen que hablar de las reclamaciones. Como no había reclamaciones, este apartado no tienen que hacerlo. Y por último, decir si se contaría con medios económicos suficientes, cosa que tampoco ni han tratado siquiera. Y nos consta que los diferentes grupos tienen informes económicos, igual que lo tenemos nosotros, ¿no? Eran las palabras de Diego Ballesteros en esa rueda de prensa. Con esto podíamos concluir el resumen de lo que fue el día de ayer, esa larga tarde en Fuente Palmera. Por un lado, el resumen constaría de que los carreteños se trasladaron a Fuente Palmera, y de eso hay constancia. Lo pudo ver los vecinos de Fuente Palmera y lo pudimos ver los medios de comunicación que allí nos desplazamos. Por otro lado, el pleno se desarrolló dentro de un perfecto orden, donde intervinieron todos los concejales, tanto independientes como socialistas y como comunistas, y recordar que el informe fue votado favorablemente por socialistas e independientes, informe donde no se ve la viabilidad de la pedanía para Fuente Carretero, y no fue votado, es decir, contó con el no del Partido Comunista, quien cree, decía Antonio Arriaza, que sí es posible la pedanía y que sería mucho mejor
y que de esa forma podrían elegir a su alcalde sin que en ningún momento Fuente Palmera pudiera quitárselo, independientemente del color que tuviese el ayuntamiento de Fuente Palmera. Luego, esos momentos tensos al final del pleno, donde en asamblea se acordó en realizar un encierro, donde en un principio se quedaron unas 50 personas y que luego ya de noche volvieron muchos de ellos, y como ya nos ha afirmado Rafael, fueron más de 115 los que han permanecido durante toda la noche en el ayuntamiento de Fuente Palmera. Hoy, acabamos de escucharlo en directo de manos de un miembro de la comisión de Fuente Carreteros, se van a la delegación de Gobernación en Córdoba. Hemos contado con las palabras de la delegada de Gobernación, Carmen del Campo, quien no dice que no sea posible, sino que el informe irá a la Junta de Andalucía y que allí ya se verá lo que pasa. Lo cierto es que dentro de unos minutos los carreteños estarán en Córdoba ante la delegación de Gobernación. Esta es una historia que no es de una tarde, es una historia de muchos, muchos años. Alguien comentaba por allí, yo lo oía, que un abuelito de 90 años de Fuente Carreteros siempre había soñado con tener la pedanía, pero lo que en ningún momento quieren es independizarse, ni siquiera entrar en enfrentamientos con los vecinos de Fuente Palmera. Todo lo contrario, ellos entienden que a través de la pedanía pueden fortalecer la amistad con el resto de las aldeas. También José Espejo, alcalde de Fuente Palmera, manifestó que por ahora ellos veían que eso era inviable por muchas razones que explicaron, sobre todo las cuestiones de índole económica, y que en definitiva la convivencia sería posible de esta forma, manteniéndose todos unidos en lo que es su ayuntamiento, el ayuntamiento de Fuente Palmera. Esta es una historia que nosotros damos por concluida por ahora y que después en la cita informativa seguiremos ampliando de cómo van las cosas. Una historia donde pedimos de corazón que sea libertad. Libertad sin ira, convivencia entre todos los pueblos. Libertad sin ira de Harcha. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas guerras. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su venda y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos